Quiero empezar dándoles la bienvenida a las docentes y agradeciendo también el tiempo que se dan para participar de estos espacios de diálogo, de intercambio que Antesala tiene pensado para ustedes, ¿no? Es sumamente importante en este contexto mantener estos lazos y compartir, ¿no? Como docente. Entonces, el tema de este segundo conversatorio pedagógico es entrevistas de orientación con padres de familia. Y tenemos a dos magníficos expositores. Nos va a acompañar hoy Ernesto de la Cruz, quien tiene experiencia como responsable del Departamento de Familia en el Colegio Santa Margarita, tiene experiencia como tutor en secundaria y en orientación educativa y familiar del Colegio Santa Margarita, y es máster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra, magíster y licenciado en educación por la Universidad de Piura. Y también nos acompaña hoy Marta Moreno, quien es especialista en educación personalizada y conferencista en temas de familia. También es directora de formación y orientación del Colegio de Reina del Mundo, experta también en educación familiar por Identitas y máster en gestión directiva académica. También es máster en asesoramiento educativo familiar. Agradecemos también desde Antesala a Ernesto y a Marta por acompañarnos, regalarnos un poco de su tiempo y de su experiencia. Entonces, para dar inicio, le doy la palabra a Ernesto, quien empezará su exposición. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Antesala, por la invitación para tratar un tema que seguramente a todos nos interesa y es más, seguramente nos apasiona, ¿no? Saludo a Marta con quien comparto hoy día este conversatorio, o las charlas en este conversatorio, y a todas las que están presentes ahorita aquí, para compartir e intercambiar algunas ideas luego de algunas cosas que tengamos o que tenemos por decir. Hemos, de alguna manera, con Marta nos hemos puesto de acuerdo en yo tocar algunos aspectos propiamente de la entrevista, el antes, el durante y el después de las entrevistas, qué cosas tomar en cuenta ahí, qué aspectos son importantes a considerar para tener una buena entrevista. Y luego Marta entrará a tallar ya con algunas cuestiones específicas que se nos puedan presentar en las entrevistas, como por ejemplo los tipos de padre que podemos encontrar, algunas situaciones complicadas de repente también que se nos pueden presentar en una entrevista. Algunas veces he tenido la oportunidad de tener las charlas de inducción a los papás nuevos del colegio. Son papás que ya el siguiente año sus hijos están comenzando en el pre-kinder ahí en el colegio. Y hay un video que me gusta compartir con ellos y a partir de ese video comenzar a sacar algunas ideas sobre la participación de la familia y la relación de la familia-colegio y la educación de los hijos. Es un video que es probable que lo conozcan. Se elaboró a propósito de los 50 años de esta institución que se llama Fomento allá en España, que tiene muchos colegios, y a raíz de esos 50 años hicieron una serie de videos. Este es uno que me parece muy interesante. A ver, vamos a compartirlo y a ver. Solamente hay audio de música por si acaso. Y ahí va.
Bien, bien. A ver, voy a poner ahorita la presentación. Quiero que tengan ahí presente todo lo que hemos visto en este video. Yo les puedo contar que cuando muestro este video a los padres de familia, la verdad es que en muchos casos hasta se emocionan, ¿no? Pensar en todo ese recorrido que tienen por delante, porque en realidad, si hablamos de pre-kinder y un quinto de secundaria, estamos hablando de 13 años juntos, 13 años de emprender un camino juntos, ¿no? Como decía ahí en el video, ¿no? Eh, es mejor si los recorremos juntos, ¿no? Esto es una carrera, se puede decir, de largo aliento. Y la idea es que los padres se den cuenta que esta relación familia-colegio es importantísima para poder concretar el proyecto educativo que cada institución tiene. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que no existe un proyecto educativo que busque una formación integral de sus alumnos que deje de lado a los padres de familia, es decir, que prescinda de la figura de los padres de familia. Eso es imposible. Eso no se puede dar. Entonces, los padres de familia, al ser los principales responsables de la educación de sus hijos, tienen que estar muy involucrados en cualquier proyecto educativo que un colegio proponga. No los podemos dejar de lado. Y es en esa visión de la educación que hay un espacio, diría yo, primordial, básico, muy eficaz para establecer esta relación con los padres de familia, que son justamente las entrevistas, ¿no? Las entrevistas constituyen este medio eficaz, si no el mejor medio para esta formación integral que estamos procurando para nuestros alumnos. Y así también la figura del tutor es clave para que este engranaje del trabajo entre la familia y el colegio logre consolidar el proyecto educativo. Un proyecto educativo que ha sido propuesto a todos los padres de familia, es decir, ellos están de acuerdo con este proyecto educativo. Y ese punto también es importantísimo porque de haber o de estar de acuerdo con el proyecto educativo, entonces habrá una mayor implicación de los padres en el trabajo que tenemos a lo largo de estos, como dije, 13 años. Entonces hablemos un poco, ya hemos enmarcado la importancia de la entrevista con padres de familia en la educación de los chicos, en nuestro caso de nuestros alumnos, en el caso de los padres de familia de sus hijos. Y tenemos que tener en cuenta que la entrevista es un momento, lo vemos así en el colegio, es un momento en el que el colegio se detiene. Cuando vienen unos padres de familia a hablar con el tutor, es como que el colegio se detiene. El colegio en la figura del tutor. Y obviamente la familia en la figura de los padres, ¿no? Y se detiene para hablar, para conversar, para establecer compromisos, para establecer un plan de formación para sus hijos. Los padres y tutores seguramente en algunos casos podrían tener una percepción distinta. Distinta me refiero a los hijos, en muchos casos sucede, ¿no? Nosotros los vemos en el ámbito escolar, ellos los ven en el ámbito del hogar, de la familia. Pero estas percepciones distintas no quiere decir que no sean complementarias. No quiere decir que no sean complementarias. Esto es como cuando converso con los papás y les digo, una de las cosas básicas para educar a los hijos es tener unidad de criterio. Tener unidad de criterio. Que no es lo mismo que pensar igual. O sea, papá y mamá podríamos pensar distinto en algunos puntos relacionados con los temas educativos, pero cara a los hijos tenemos que ir con un solo criterio. A eso se le llama unidad de criterio. No implica que ambos piensen lo mismo. Algo similar sucede en la relación familia-colegio. Podemos tener ciertas percepciones distintas en cuanto a aspectos educativos o de repente a la realidad de cada uno de sus hijos y de nuestros alumnos, ¿no? Pero son
miradas complementarias. Ambas partes, tanto padres como el tutor, fijan su atención en los talentos, en las características de sus hijos, de nuestros alumnos. Y esto tiene que consolidarse, es decir, buscar, mirar qué cosas o qué aspectos mejorar en cada uno de nuestros alumnos, tiene que consolidarse en un plan de mejora. Y eso es algo que dentro de las entrevistas tenemos que tener siempre en cuenta. Una entrevista no es una reunión para conversar acerca de cómo está mi hijo en el colegio, o sea, hay que conversar sobre eso, pero una entrevista con los padres de familia tiene que concretarse en un plan de mejora de los alumnos. Tiene que concretarse en ello. De ahí que seguramente los colegios tienen un plan para el tema de las entrevistas. En el colegio donde trabajo, por ejemplo, en los primeros grados, primer nivel, que va hasta segundo de primaria, y el segundo nivel que va hasta el cuarto de primaria, las entrevistas son con los padres de familia principalmente. Es decir, se tiene una cantidad, un número de entrevistas con ellos. Pero ya a partir desde quinto hasta segundo de secundaria, hay estas entrevistas con los padres de familia, pero también con los hijos, ¿no? Todo esto atendiendo a que ellos vayan ganando también en mayor autonomía. Y ya en un cuarto nivel, que estamos hablando de tercero, cuarto, quinto de secundaria, las entrevistas en mayor cantidad son con los alumnos, justamente para atender este desarrollo de la autonomía de los muchachos. No quiere decir que se deje de lado a los padres, no, también hay entrevistas con ellos. Y dicho sea de paso, una de las cosas que han ido cambiando últimamente es que en estos grados, en los últimos años, los padres han necesitado de más entrevistas, algo que antes no se presentaba, no se observaba. Entonces entremos ya al meollo de las entrevistas en sí. ¿Qué cosas tener en cuenta, por ejemplo, antes de la entrevista? Antes de la entrevista hay que tener en cuenta que tenemos que conocer. ¿Conocer qué? Lo que tenemos que conocer en principio es que todo acto educativo tiene una intencionalidad. No existe acto educativo que sea neutro, digámoslo así. Todo tiene una intencionalidad. Y esta intencionalidad está plasmada en un ideario del colegio, es decir, cómo queremos nosotros que nuestros alumnos se muestren una vez que cumplan el periodo escolar, su etapa escolar. Entonces, una de las cosas que todo docente, todo profesor tiene que conocer es cuál es esa idea que tiene el colegio de formación para sus alumnos. Hasta el punto de conocer cuáles son los fundamentos antropológicos que maneja el colegio. Es importantísimo, ¿por qué? Porque en base a ello es que el tutor va a establecer todo un plan de formación. Entonces es importante esto. Primero conocer. ¿Conocer qué más? Obviamente, conocer muy bien al alumno. Cuando decimos conocer muy bien al alumno, no nos referimos solamente a aspectos académicos. O sea, qué tan bien ha estado en sus resultados académicos, qué tanto está aprendiendo. No, no solo eso, sino también conocer cómo es el alumno, la alumna en el día a día, cómo está con sus compañeros, qué características de su personalidad parecen importantes o hay que ir mejorando, qué aspectos del temperamento, del carácter, y en general hay que conocer mucho del desarrollo evolutivo de los chicos, hay que conocer bastante de esto. Y esto hay que evidenciarlo. No se puede llegar a una entrevista sin tener este conocimiento, porque es parte de lo que al tutor le va a dar cierta autoridad para hablar de sus hijos, ¿no? Entonces es siempre importantísimo llegar con la información necesaria a cada entrevista. Acudir con los datos recientes, ¿no?
Las calificaciones, por ejemplo, en este caso son datos recientes que uno tiene que tener presentes en esta entrevista. Pero también por ahí alguna situación que haya pasado, algún desencuentro que haya tenido con algún compañero o con algún profesor, alguna falta, ausencia que haya tenido por alguna enfermedad. O sea, no podemos ir desconociendo estas cosas, ¿no? También hay que reconocer en los alumnos cuáles son sus principales fortalezas, sus debilidades también. ¿Cuáles son sus debilidades? En general, hay que conocer al alumno como persona integral, en todos sus aspectos, en todos sus aspectos. Por eso es importantísimo que el tutor tenga una mirada global de cada uno de sus alumnos. Y esta mirada global ayudará justamente para poder llevar a cabo una mejor entrevista. Hay aspectos administrativos también que tener en cuenta antes de las entrevistas. Por ejemplo, el redactar una agenda que les haga llegar a los padres de familia para que ellos sepan qué cosas tratar, qué cosas vamos a tratar, de qué vamos a hablar, y que sepan desde un primer momento que estamos preparando esa entrevista. Y si ellos quieren, por ejemplo, plantear otro tema, también que nos hagan llegar qué otro tema quisieran hablar. Hay que recoger la información de los profesores. Uno puede tener una mirada en mi curso o de los recreos, puede tener una mirada del alumno, pero la mirada que tengan otros profesores complementa esa mirada que tengo yo. De ahí que es importantísimo también tener y recoger esa información de los profesores, no solo académica, repito, no solo académica. Preparar muy bien nuestra ficha de entrevista, debemos tener una ficha de entrevista, tenemos que tener esa ficha preparada también. Y también es importantísimo, ¿no?, el tema de la puntualidad, la presentación personal. Estos aspectos también no hay que descuidarlos. En general, la preparación cuidadosa de la entrevista es una manifestación de profesionalidad y de respeto. Profesionalidad y respeto. Eso tenemos que mostrar. Y preparando bien nuestra entrevista, de seguro esto será percibido por los padres de familia. Durante la entrevista, varios puntos. Hay que saber expresar, ¿no? Hay que saber expresar con actitud de acogida. No hay que ir, como quien dice, a renegar un poco de los chicos, ¿no? Hay que ir con actitud de acogida, con prudencia, hay que decir las cosas. La prudencia no quiere decir que nos callemos cosas que hemos visto en el colegio o cosas que tengamos que decirle a los padres de familia. No, no, no. Hay que saber decirlas, eso sí. Y seguramente decirlas con una mirada optimista, con optimismo. Porque en muchos casos podemos encontrar padres de familia que están agobiados o cansados también, y en muchos casos es la madre de familia, de lidiar día a día con los chicos, ¿no? No solamente pequeños, en los adolescentes se ve mucho esto. Saber escuchar. Hay que saber escuchar. Así como tenemos que saber expresar, hay que también saber escuchar, porque quieren ser escuchados. Hay que saber escuchar demostrando interés, mostrando que nos interesa aquello que nos dicen, de repente a través de una repregunta. Hay que mostrar empatía, ¿no? Hay cosas que los padres nos van a ir contando y seguramente ellos necesitan de esa mirada de empatía para poder emprender una labor de mejora con sus hijos. En el núcleo de la entrevista hay que delimitar los temas. Los temas son importantes y tienen que delimitarse. No podemos abarcar muchos temas. No. Hay que ver cuáles son los temas claves a trabajar. Y seguramente en esos claves profundizar. Y no solamente profundizar. Profundizar me refiero a ver el porqué de algunas dificultades, por ejemplo, que se puedan presentar en los chicos. Como les decía, tenemos la mirada del colegio, pero la mirada de casa es importantísima. Y también pensar soluciones. Y como dije antes, la entrevista tiene que tener un cierre, un momento final. Y ese momento final es el de plantear estrategias dentro del plan de mejora personal. Hay que saber resumir las cosas que hemos dicho. Bien, de todo lo que hemos conversado, estos puntos
son importantes. Vamos a plantearnos unos objetivos y unos medios para lograr estos objetivos. Pero también tenemos que saber orientar justamente la decisión para plantear los objetivos. Porque en algunos casos, por más que lo hayamos conversado, los padres pueden verse o pueden estar un poco orientados más, en muchos casos sucede, no, el aspecto académico, sí, es importante, pero también hay otros aspectos formativos que tenemos que abordar. Algunas cosas adicionales, por ejemplo, tener en cuenta el lenguaje corporal, cómo nos presentamos en la entrevista, la posición en que nos sentamos, todo eso demuestra el interés que tengo en las entrevistas, ¿no? El interés que pongo en expresar lo que quiero expresar acerca del hijo o de su hija, ¿no? Ojo con nuestras expresiones también, nuestro lenguaje no verbal dice mucho, dice bastante. Y ojo con estar también un poco apurados con el tiempo, mirando el reloj de repente a cada rato. Eso no debería suceder. Bien, entonces, estos aspectos durante la entrevista podemos resumirlos de alguna manera en este cuadro que puedo presentarles aquí. Hay que evitar y hay que procurar, ¿no? Durante la entrevista. Hay que evitar hablar demasiado y ser un oyente atento, ¿no? Es bueno escuchar muchas veces más de lo que se dice. Seguramente en el cierre, ahí podemos hablar un poco más. Pero es importantísimo la información que ellos no puedan dar. Evitar hablar con palabras rebuscadas, ¿no? Estas palabras rebuscadas en muchos casos lo que va a generar es que no se entiende el mensaje que queremos transmitir. Hay que ser claros, concretos, concisos, ¿no? Hay que evitar enjuiciar y hacer interrogatorios. Esto en realidad a nadie le gusta, ¿no? Insisto, no quiere decir que tengamos, que dejemos de decir las cosas que hemos visto de sus hijos, sean buenas o en todo caso sean malas. Bien, tenemos que decirlas, pero hay que saber decirlas. Hay que expresar comprensión y empatía. No hay que aparentar prisa, lo que les mencionaba hace un rato, o preocupación por el tiempo, ¿no? Hay que estar en un clima sosegado, relajado, calmado. En muchos casos sucede que los padres pueden estar un poco alterados. Seguramente Marta nos va a hablar un poco al respecto, ¿no? Hay que tratar de abarcar o evitar abarcar muchos temas, se los dije hace un rato. Hay que seleccionar qué temas tratar. Hay varios, seguro, pero hay que seleccionar cuáles son los importantes y sobre eso profundizar. Hay que priorizar los contenidos. ¿Ok? Hay que evitar hacer alardes de autoridad. Esta pose de experto no genera confianza. No genera confianza. Y el diálogo con los padres de familia tiene que ser fluido. Tiene que ser un diálogo en que se note que hay confianza. Así va a haber más apertura de parte de ellos también para hablar, seguramente incluso hasta de cosas que de repente no tuvieron pensado comentar o hablar. Situaciones familiares, de repente, que en la dinámica familiar están influyendo en el comportamiento de su hijo. Hay que infundir confianza en los logros también. Hay que evitar la rigidez, ¿no? Hay que ser flexible, hay que tener esta actitud de acogida. Hay que evitar que se vayan preocupados. Eso sí, o sea, en muchos casos los preocupados ya llegan preocupados, pero hay que evitar que se vayan así. Hay que tratar de que se vayan motivados, deseosos de otro encuentro. Eso sí, deseosos de otro encuentro. Es una buena señal que te digan, ya nos entrevistaremos o cuando seguramente podemos encontrarnos nuevamente. Y siempre, insisto, tener una mirada optimista. Después de la entrevista, ¿qué tener en cuenta para después de la entrevista? Para después de la entrevista hay que tener en cuenta lo siguiente. Esto no queda en una buena conversación, en una linda charla con los padres de familia, hago mi plan muy simpático y listo, cierro y se acabó. No puede quedar ahí. En aspectos administrativos, por ejemplo, si es que han habido algunas quejas, dudas, información, sugerencias que nos hayan hecho llegar y que de repente involucran de que esto lo conozca la dirección, hay que transmitir a la dirección correspondiente, ¿no?
Tal vez haya necesidad de conversar también con el departamento psicopedagógico algunos aspectos que se tengan que conversar para poder abordar los temas que presentan los alumnos. Hay que solicitar ese apoyo. Hay que también informar a los docentes lo que se pueda informar, obviamente, acerca de los compromisos del plan de mejora, porque en realidad todos los docentes debemos apuntar a lograr esos compromisos, todos, todos. Hay que hacer un seguimiento continuo del logro de estos objetivos. ¿Estamos logrando esto que hemos quedado en esta entrevista? Hemos quedado con los padres esto y esto. Entonces, se está cumpliendo con esto a lo que nos hemos comprometido, porque el compromiso es de ambas partes. Hay que preguntar a los docentes, al cuerpo de profesores, cómo va avanzando, cómo van los progresos de nuestro alumno. Y hay que pedirles también que ellos refuercen de manera verbal y, si es posible, escrita, los logros que ellos tengan. Y también es importante, después de la entrevista, conversar con el alumno. Claro, atendiendo a las edades, ¿no? Dependiendo de las edades. Hablo mucho, en muchos casos, en el tema o con los adolescentes, temas de adolescentes, y ellos están muy pendientes de esa retroalimentación que se les da después de una entrevista con los papás. Es más, saben que van a tener entrevista con sus papás, y están pendientes, y algunos te pueden buscar incluso. Entonces hay que comentarles a los alumnos cómo fue la entrevista y sobre todo cuáles son los acuerdos a los que se ha llegado. Hay que involucrarlo y motivarlo. Hay que acompañar en el esfuerzo, ¿no? En el esfuerzo por lograr estos logros, mejor dicho, estos objetivos que nos hemos propuesto con los padres, ¿no? Con sus papás. Y ya en las entrevistas con ellos, justamente, ir complementando este plan de mejora. ¿Qué temas se deben tratar? Bueno, hay temas diversos. Seguramente arrancamos por aspectos académicos. Es lo que regularmente suele suceder, ¿no? Arrancamos por aspectos académicos. Pero esos aspectos académicos tienen que llevarnos a abordar otros temas que son también de mucha importancia y que están relacionados con los aspectos formativos, ¿no? Entonces, hay que abordar estos temas de autoridad, temas de límites, temas de uso de pantallas, de redes sociales, temas de afectividad, de sexualidad, los temas de manejo de emociones, con los más chiquititos estos aspectos de ir delimitando o forjando la autoridad de los padres, poniendo límites, responsabilidades desde muy pequeños. Todas estas cosas son temas que debemos ir abordando en las entrevistas. Y es importantísimo que los abordemos. Pero yo ahí, en lugar de temas, puse tema a tratar. Y las manos que he puesto ahí sugieren algo. ¿Y por qué lo he puesto esto? Porque si bien es cierto, podríamos pensar que es un tema que no nos compete abordar en una entrevista con padres de familia, en muchos casos sí es necesario. Y me estoy refiriendo a la dinámica conyugal, a la relación entre esposo, esposa, entre mamá y papá. Me estoy refiriendo a eso. ¿Cómo no abordar estos temas o este tema cuando de repente en una entrevista te menciona un alumno que la relación entre sus padres no es buena? Y nosotros como educadores sabemos que ellos como padres y el amor que se muestran como padres, como esposo, como esposa, es fundamental para el crecimiento de nuestros hijos. Recuerdo en alguna entrevista un adolescente comentarme esto y yo preguntarle, ¿no? ¿Y tú qué hiciste, no? Porque me comentaba que las discusiones eran muy, muy fuertes, ¿no?
Y lo que me decía este chico era, lo que hago es coger a mi hermano menor y salir al parque. Me lo llevo al parque. Miren, este chico, la madurez que tenía, ¿no? Se daba cuenta de que eso también afectaba a su hermano menor. Su hermano menor tenía, creo que eran unos 8 años menor que él. Y lo que hacía era protegerlo, ¿no? Le evitaba este ambiente. Entonces, dígame, ¿cómo no abordar estos temas con la familia? No digo que los vayamos a solucionar, sino que abordarlos. Yo creo que es importantísimo, y esto desde muy pequeños, decirles a los padres de familia que el amor que se muestren entre ellos es una gran manera de educar a nuestros hijos. Es una gran manera de educar a nuestros hijos. Y que vayan creciendo en seguridad, que vayan creciendo en autoestima. No descuidemos estos aspectos. Muchas veces podemos pensar que no nos incumbe, no nos toca, pero en el fondo sí, en el fondo sí. Algunas cosas tenemos que ir diciendo. No nos quedemos con estos consejos que podríamos darle a los padres de familia. Y por último, y sigo insistiendo, ¿no? El optimismo, ¿no? Yo creo que como el video nos mostraba, ¿no? Esta es una carrera de largo aliento. En muchos casos, a veces podemos estar los mismos profesores un poco desanimados de no encontrar los logros esperados con cada uno de los chicos. Pero justamente ahí es que no debemos perder la esperanza y tenemos que seguir sembrando. Yo te digo, muchas veces los objetivos que te has propuesto no se alcanzan en la etapa escolar, no se alcanzan, sino que se van a alcanzar luego, pero se logran alcanzar. Tengo padres de familia que me lo han comentado, padres de familia con hijos mayores que después sus hijos menores tenemos entrevista, y la verdad, por ejemplo, algo tan trivial como, no trivial, sino rutinario como el manejo de una agenda, del journal, una lucha constante con su hijo, el mayor, en el manejo del journal. Cuando entrevistaba por el menor, me decía, y una vez que salió del colegio, me decían, no tienes idea de cómo se organiza con su agenda. ¿Y te acuerdas cómo luchábamos? Me dice, para que él pueda usar el journal aquí en el colegio. Sí, lo luchábamos, ¿no? Pero todo llega también en su momento. Hay un proceso de madurez que tiene que consolidar justamente todos estos trabajos, todos estos objetivos que nos proponemos. Y también optimismo porque la vez pasada escuchaba a José Ramón Ayllón decir que lo dicho no significa oído, que oído no significa escuchado, que escuchado no significa entendido, que entendido no quiere decir estar de acuerdo, que estar de acuerdo no significa llevar a cabo, y que llevar a cabo no significa mantenerse constante en el logro de estos objetivos. Muchas veces sucede esto cuando realizamos una entrevista y cuando planteamos un plan de mejora y algunos objetivos. Y es que del dicho al hecho hay mucho trecho, como se dice, ¿no? Y en temas educativos, del dicho al hecho, media qué cosa, media la libertad de las personas, la libertad de las voluntades. Y es que la educación no se impone, se propone a voluntades libres. Y es justamente nuestro trabajo, un trabajo de largo aliento, porque involucra también esta libertad de querer ser educados y de asumir también los consejos para las mejoras, en este caso de parte de los padres, de sus hijos. Bien, listo. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Ahora los dejo con Marta. Muchas gracias, Ernesto. Me parece que Marta está silenciada, no la escuchamos, pero agradecemos estas nociones que nos das a partir de tu formación, desde tu experiencia también
como acompañante, como tutor, como docente. Y ahora vamos a seguir con esta segunda parte de nuestro conversatorio con la ponencia de Marta. Muchas gracias, Bien, Marta. muchas gracias. Gracias, Ernesto. Gracias, Eduardo. Bueno, un gusto estar con ustedes. La verdad que este tema de la entrevista es un tema apasionante. A mí me gusta mucho porque lo hacemos vida, ¿no? Lo hacemos vida día a día en la escuela, ¿no? Tanto con niños, con los chicos, los adolescentes, pero en este caso estamos un poquito centrados en los padres, ¿no? Y yo he cogido varias de las ideas que ha planteado Ernesto, ¿no? Y claro, a veces yo cuando hablo de la entrevista digo del arte de acompañar padres, ¿no? Los artistas siempre son creativos, ¿no? Siempre le ponen un toque a su obra. Entonces, este tema del arte a mí siempre me cuestiona, ¿no? Porque los artistas perseveran, son originales, son visionarios, y esas son las características que tiene que tener un educador, un orientador, ¿no? El que acompaña personas. Y precisamente, como decía Ernesto, ¿no? Esta entrevista es un encuentro de personas, ¿no? Yo también agrego un encuentro de personas para ayudar a crecer, para ayudar a pensar, para ayudar a ser mejor, para poder descubrir el bien. O sea, miren lo que supone una entrevista, ¿no? Para ayudar, en suma, ayudar a los padres a ser mejores padres. Yo le decía a mis preceptuados, el otro día estaba yo en un aula de K7, yo soy preceptora, ¿no? Acompaño al tutor, y le decía, chicos, ¿a que no saben lo que pasa la próxima semana? Y entonces, Frau, nos dicen, ¿no? Porque Colegio Peruano Alemán, Frau, ¿qué cosa va a pasar? Mira, lo que va a pasar es que les vamos a entregar el reporte de notas. Y todos gritaron, no, decía, al unísono, ¿no? Pero que se alocan, le digo, tranquilos, ¿no? A ver, acá vamos a asumir las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Y entonces, no, porque papá va a decir, ¿qué cosa? ¿Te has esforzado tampoco? ¿Ya vio para qué pago el colegio? Y empezaron así los chicos, ¿no? Y digo, bueno, vamos a ver, un alto acá, un alto en el camino. ¿Alguno de sus padres ha estudiado para ser padres? Todos se quedaron pensando, ya, ellos hacen sus mejores esfuerzos y tienen que aprender a ser los mejores padres, los que ustedes necesitan, ya que no sabes quién los ayuda. ¿Sabes? Se quedaron callados, ¿no? Nosotros, pues, el cole. Nosotros queremos que sus padres sean mejores padres. Y esa es la verdad. Por eso, cuando atendemos a los padres, tenemos una suerte de arte, porque así como cada alumno es singular, pues cada papá y cada mamá es única, ¿cierto? Pero lo que también decía Ernesto es, nuestra mirada como orientadores tiene que ser holística. Yo tengo que ver todo lo que es la persona. Tengo que ver todo el sentir de estos padres. No solamente tengo que ver de repente una actitud un poco dura del papi y me quedo en la parte de sus afectos. Tengo que ir más allá, ¿no? Por eso digo, tenemos que ser visionarios, ¿no? Entonces, ¿qué necesita ante todo una entrevista? Y esto me encanta decirlo porque es verdad. Una entrevista necesita, sobre todo y ante todo, humanidad. Humanidad. Entonces, pero Marta, y entonces las estrategias, no, las estrategias también hay que tenerlas. Tenemos que tener unas estrategias, unas técnicas, ¿no? Para hacer una buena entrevista. Pero la clave no está en el 100%. Porque yo puedo saberlo todo, pero yo no transmito la esencia de lo que tiene que tener una entrevista. O sea, yo puedo tener una tutora muy docta y un preceptor extraordinario con 50 títulos. Y eso no necesariamente lo avala. Porque esto es una vocación. Este arte, ¿no? De poder entrar en el mundo del otro para acercarte al bien, eso es vocación. Eso es vocación. Y entonces, esto
crece ¿con qué? Con algo principal. ¿Cuál creen ustedes que es la mayor dificultad de una entrevista? ¿Cuál creen ustedes que puede ser la mayor dificultad? Todas las respuestas son buenas. A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál puede ser la que trunque de alguna manera la entrevista? Que esté nervioso, que esté nerviosa, que no haya preparado la entrevista, que tenga unos papás como muy conflictivos. El no conocer al alumno podría ser, efectivamente, porque claro, eso ya crea desconfianza, es verdad, pero hay algo mucho más sutil y que puede echar a perdernos la entrevista. ¿Qué puede ser? Martita, ¿cómo estás? Ah, perdón, ¿es por chat? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué lindo verte. ¿Cómo estás? Sí, gracias, Martita, gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Yo pensaba con respecto a tu pregunta que podría ser cuando muchas veces tenemos una actitud crítica, por ejemplo, nos comenta el padre algún episodio o algo y juzgamos, ¿no? Entonces eso puede cortar muchas veces esa confianza. Correcto, hacer un juicio, ¿no? Hacer un juicio, entonces ya sentenciamos y el padre se pone a la defensiva. Correcto, muy bien, extraordinario. Eso es verdad. Y eso es parte de algo que es el todo. Tú has dicho una parte de ese todo, está excelente. Porque en realidad, por ahí va, la gran dificultad es no lograr la comunicación. Si yo no logro la comunicación con los padres, es que no tengo nada que hacer, ¿no? Comunicar no es hablar. Comunicar es entrar al mundo del otro, pero con un respeto, ¿no? Y con una sutileza, con una fineza, ¿no? Que al otro le dé pie para empezar a confiar en mí. Lo otro es lo que dijo Ernesto, ¿no? Que es conocer al alumno, ¿no? Cuando uno conoce al alumno, dice, oye, este maestro, ¿cómo conoce a mi hijo, no? Y eso automáticamente abre, ¿no? Entonces, este no comunicar supone no escuchar, o como acabamos de decir, escuchar sin comprender, ¿no? Usar frases hechas, ¿no? Entonces, esto echa a perder totalmente la entrevista. Y hay otro detalle que quiero destacar esta noche y que me parece una herramienta maravillosa en las entrevistas. Y es el silencio. Ustedes dirán, pero a ver, Marta, ubícate. Primero me hablas de comunicar y luego me hablas del silencio. A ver si te pones de acuerdo. Y yo les pregunto, el silencio en una entrevista, ¿creen ustedes que es valioso e importante? ¿Creen ustedes que vale la pena? No. ¿Esta ausencia del habla puede ser realmente una conducta expresiva? Esta es una buena técnica. Buenas, hermana, Martita, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, sí, eso del silencio me parece muy importante, ciertamente porque el silencio es activo. Correcto. No necesariamente nos tienen que salir palabras para poder comunicar algo, sino que ya el silencio está expresando una actitud de escuchar a la otra persona. Y en este caso, los padres de familia que ya vienen con un bagaje o de alguna preocupación, una incertidumbre, alguna duda que tengan y quieren ser escuchados. Entonces el silencio es un silencio activo. Excelente, es un silencio activo y es una estrategia extraordinaria porque en ese silencio, hermana, muchas veces se dan los grandes pensamientos. En esos silencios se ve. Es como, y a veces en las entrevistas, ¿qué queremos hacer? Llenar todos los espacios, ¿no? Hablar. No. Ahí está la madurez del orientador. Dejar el espacio para pensar, para hacer ese clic a veces, ¿no? Y ese es el arte, por eso yo repito, es el arte de la entrevista. De repente eso me pasa con los papás de Juanito y no me va a pasar con los papás de María. Arte. Y mucho sentido común, ¿no? O sea, y también hay que saber, como bien decía Ernesto, hay que saber de educación. Nosotros, los orientadores, tenemos que ser autodidactas, ¿no? Así como los padres también tienen que serlo
para llegar antes. Nosotros también tenemos que llegar antes y también tenemos que tener, como le decía hoy día a unos padres, ¿no? Una visión sobrenatural de lo que hacemos. Y acá entramos en una visión importante. Hoy día tenía una entrevista que me conmovió mucho, de un caso de una alumna que tiene muchas dificultades, ¿no? Muy serias, que profundas, unos quiebres que para sus 11 años son muchos, la mochila que esta criaturita lleva, ¿no? Y los padres quieren ayudar a su hija, ¿no? Pero es tan grande el problema que la madre lloraba, se quebraba, ¿no? Y el papá estaba consternado, ¿no? Y yo veía cómo ellos se desanimaban delante mío, ¿no? Pero se desanimaban porque veían que esto era como un iceberg, ¿no? Entonces yo decía, miren, ánimo, ¿no? Acá estamos junto a ustedes están poniendo los medios humanos, estamos en lo que acaba de decir Ernesto, ¿no? Estamos uniendo intenciones, tenemos una alianza estratégica, un compromiso, no están solos, pero acá falta lo más importante, ¿no? Y lo más importante no está en nuestras manos. Nosotros estamos haciendo todo, pero Dios va a hacer todo lo que falta y más. Entonces la madre llora y me dice, es que yo no cuento con Dios. Cuando nosotros entramos a una entrevista, tocamos todo lo que es la persona. Y uno de los constituyentes de la persona es la originación. Nosotros tenemos una afiliación con Dios. Y eso está en nuestro constituyente, quiere decir que está en nuestro ADN. Entonces, no es que al Señor lo vamos a tener como, solucióname el problema, ¿no? O ahora que estoy en problemas, ¿no? Te voy a llamar. No, no, no. Sino que afrontar la vida, la tenemos que afrontar con todo lo que el ser humano necesita. Y necesita de su creador. Entonces, dar esta visión sobrenatural a los padres también es muy importante, como dársela también a los chicos. Entonces, yo pienso que a través de esta entrevista podemos hacer un bien insospechado. Eso sí se los digo de todas maneras, un bien insospechado. Pero también la realidad nos dice, y acá ya voy a entrar un poquito a la parte, es ¿con qué padres nos podemos encontrar? ¿No? Y acá sí tenemos que tener, como decimos, buena correa, ¿no? Buena correa. Entonces, por ejemplo, ¿no? Podemos encontrarnos con los padres ausentes. Los ausentes son los que nunca vienen. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Ya le mandé 3 veces en la agenda y no. No, no, no. Hay que insistir. Muy elegantemente, ¿no? Llamarlos personalmente, personalizamos, ¿no? La agenda, de repente viene el papá a la salida, me hago el encontradizo, la encontradiza, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a mí ¿qué me mueve? Me mueve poderlo ayudar a este padre, a esta madre, porque este niño necesita algunas cosas específicas. Yo quiero el bien de este chico. Entonces, los ausentes. Y a veces, no sé si te pasará a Ernesto o les pasará a nosotros, es que justo el que más necesita no viene, ¿no? Eso es increíble. El que más necesita no viene a la charla, no se forma, no viene a la entrevista, hay que de replay, ¿no? De replay. Entonces nosotros tenemos que traerlo. Luego, los silenciosos o los tímidos, esos que no hablan nada, se sientan delante tuyo, están mudos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Generarles confianza, ¿no? Porque como decía Ernesto, hay un bagaje familiar que nosotros tenemos que conocer, porque ahí cruzamos la información, así como ellos no conocen lo que pasa en la escuela, nosotros a veces no conocemos. Y a veces los padres no te dicen lo que pasa en la escuela, en la familia, ¿no? Hay que sacarlo con cucharita, ¿no? Porque no quieren quedar evidenciados. Para eso está el secreto de oficio. Luego los habladores, los que hablan tanto que no se centran, y más bien nosotros tenemos que centrarlos, pues, ¿no? Y se van por la tangente, ¿no? Luego tenemos los enfadados. Los que vienen, ¿qué cosa está haciendo el colegio? No sé si les ha pasado ahora en el cole a ustedes, pero ¿qué está haciendo el colegio? Están bulleando a mi hijo, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, mira, primero aclaremos qué es el bullying, ¿no? Porque es un acoso constante.
Ahora, que haya un niño que a veces molesta a tu hijo, yo lo entiendo. Y entiendo que esto tiene que manejarse, y si hay que amonestar al niño, lo amonestamos, pero tu hijo se tiene que defender. ¿Correcto? También pasa eso. Entonces, acá viene la parte educativa, ¿no? Entonces, los enfadados, ¿qué tenemos que hacer? No pisar el palito. Para pelear se necesitan dos. Y el que se pica, pierde. Así que tú, ¿no? Cara de nada. Yo siempre le digo a mis maestras, cuando viene un papá enfadado, cara de nada. ¿Qué cosa es cara de nada? Ni me molesto, ni me tenso, ni me pongo nervioso, cara de nada, ¿no? Así que, a ver, practica, ponme tu cara de nada, le digo, y ya está. Entonces, no pisar el palito y tener serenidad. Acá pasamos por el autocontrol, profes. Que a veces casi que lo perdemos con un padre impertinente, ¿no? Los hay, ¿no? Luego los conflictivos, ¿no? Los que todo es pero usted, pero porque yo, porque cuando yo vine, porque mi hijito, porque no sé cuánto. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? No retroalimentamos. No, pero mire, yo le quiero explicar. No. Ahí nos vamos saliendo por la tangente y vamos yendo a donde queremos, ¿no? Entonces, los ausentes, los silenciosos, los habladores, los conflictivos, los que se pelean entre sí, ellos, el esposo con la esposa, hay que traer un pito, ¿no? Porque hay tiempo, ¿no? Tiempo, porque no sé si les ha pasado, pero yo sí he tenido, a ver, por favor, a ver, nos calmamos, ¿no? O sea, prácticamente de referee, ¿no? Se pelea, ¿no? Entonces, no podemos tomar partido para ninguno de los dos, pero reordenar la entrevista. Los eruditos, esos son bien bravos, los eruditos. Ellos te dicen, oiga, ¿usted por casualidad ha leído el último documento de pedagogía de la Universidad de la Washington, de no sé cuánto, de París? ¿Usted lo ha leído? No, qué interesante, no lo he leído. Se lo voy a traer, tráigamelo, por favor. Qué bien, usted me va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, yo también tengo unas lecturitas buenas. Así que, ¿qué tal si nos intercambiamos lecturas, no? Claro. O sea, el papá te quiere decir que él sabe más que tú, ¿no? Y en realidad no estamos para pelearnos quién sabe más. A ti te mueve el bien. Con lo cual, ya está. Entonces, los eruditos. Los autosuficientes, ¿no? No hay que darles necesariamente la contra, ¿no? A los autosuficientes, ¿no? Estos son los que tienen niños perfectos, ¿no? O sea, este hijo mío, ¿cómo usted me va a decir que mi hijo hace eso si yo soy su padre? Más o menos así es la lectura, ¿no? Entonces a veces provoca decir, me encanta que sea su padre, pero tu hijo hace esto, ¿no? Pero claro, uno tiene que ser astuto y tiene que sobrellevarlo. Entonces, no hay niños perfectos, porque no hay padres perfectos. Más bien hay padres sensatamente imperfectos, ¿no? Esto lo dice Gregorio Luri, que es un autor español que me encanta. O sea, elogio a las familias sensatamente imperfectas. Sensatamente imperfectas. ¿Por qué? Porque no hay. Entonces, estos papás perfectitos que creen que tienen hijos perfectos son difíciles, ¿eh? ¿Por qué? Porque no ven. Hay una suerte de soberbia sobre ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo romper ese cemento, ¿no? Con mucho cariño, con muchísimo cariño, y poniendo cosas objetivas. Así nomás, ¿no? Y con mucha paciencia. Luego los sensibles, ¿no? Los que lloran delante tuyo, lloran, se desesperan, yo no voy a poder, pero yo quiero ser una buena madre. Entonces dice, pero tú eres estupenda, ¿no? Eres estupenda, solamente que vamos a mirarlo con un poquito más de, no de tanta emoción, sino un poco más de razón, ¿no? Mira, esto es así por esto. Es que a mí me da pena, pobre mijito. No te tiene que dar pena. Tienes que confiar en tu hijo. No, ahí viene toda la parte, ¿cómo les puedo decir? La parte de orientar, ¿no? En cosas puntuales, sencillas, pero clarísimas. Porque cuando somos muy sensibles como padres, todo nos duele, todo nos afecta. Y eso no puede pasar. Y hay niños así, ¿no? Que me chocó, me empujó, no te han empujado. Estaba pasando por la fila y ya, pues te dio una cosita así, ¿no? Oye, ten más cuidado, ¿no?
hay padres que quieren que sus hijos, que las niñas, o sea, que quieren que la niña sea una muñequita de biscuit, ¿no? Que no la toque ni el viento. Y padres que quieren que sus hijos sean los reyes. Entonces, cuando estos chiquitos van a la escuela, los destronan en una. En una los ubican. ¿Quién los ubica? Subimos a compañeros, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos que ir con cariño ubicando a quién, a los padres. Otro estilo de padres es los tecnológicos. Es terrible cuando el papá, tú estás en plena entrevista y el papá está con su celular, ¿no? Con su celular así, pero así, chateando, cuando están, entonces tú dices, está distraído, ¿no? Dices, oye, me encantaría, yo lo he hecho varias veces, con mucho cariño y respeto, me encantaría que te desconectaras de tu celular porque nos vamos a conectar con lo más importante de tu vida. Bueno, lo más importante es tu esposa, pero luego es tu hijo. Así que me va a encantar. Si supieras lo que tengo que contarte de él. Claro, el papá ya te queda mirando, ¿no? O sea, al padre hay que enseñarle a ser padre. Es que pues, está peor que el hijo. El hijo está conectado y él a su costado. O sea, a veces la inmadurez de los padres es impresionante. ¿No se han encontrado usted con padres inmaduros? Que provoca, ¿en qué edad mental estará este papá, no? Porque tiene 35, 40 años, pero está como uno de 20 y menos, ¿no? Entonces, los tecnológicos, los amigos de Poncio Pilatos también hay un estilo de padres, ¿no? Esos están seguros que el colegio les va a entregar un producto extraordinario en quinto y media. Se acabó. Y él ha pagado por eso. Entonces yo me lavo las manos el resto del tiempo, los Poncio Pilatos, ¿no? Entonces, es urgente, delicado, crucial que nuestra acción educativa como orientadores los ayude a retomar el protagonismo que solo tienen ellos. Es una tareaza. Es una tareaza. Y a veces hay que hablarles con firmeza, no con severidad, pero sí bien claro. Bien claro y bien bonito, ¿no? A ver. ¿Cómo sueñas a tu hijo? Él va a llegar a Alemania, ¿no? A Australia, va a sacar... Dime las fortalezas de tu hijo. Bueno, a veces obedece, un poco flojón, ¿no? Sí, pues está conectado, pero ¿quién no está conectado ahora? Sí, claro. Y mira, los riesgos de eso es esto. Tu hijo en este momento está siendo sumamente vulnerable. Con lo cual, dentro de unos años más, súmale a esa vulnerabilidad, ¿no? Un carácter no educado, una inmadurez que no se ha logrado porque no estamos confrontándolo con su responsabilidad, etcétera, 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 etcétera. O sea, al padre no hay que estrellarlo con su responsabilidad, hay que confrontarlo con su responsabilidad, ¿no? Luego vienen finalmente los angustiados, los que tienen miedo de educar, los que creen que su hijo que el mundo es una amenaza, ¿no? Y ciertamente, ¿qué tengo que hacer con esos padres? Decirle, oye, mira, o sea, ¿hay riesgos? Sí. ¿Hay peligros en el mundo? Sí. ¿Y qué tienes que hacer? Educar a un hijo fuerte. ¿Y cómo se educa un hijo fuerte? Bueno, de eso se trata. Claro. O sea, a llorar al río, decía mi mamá. Hijita, a llorar al río. ¿No? Pon acción a la palabra. Eso que decía a los padres. ¡Qué miedo! Este mundo es terrible. Entonces yo sobreprotejo y me vuelvo una mamá, una madre helicóptero, ¿no? Entonces esto no funciona. Y finalmente, claro, al lado de estos, para terminar, vienen los sobreprotectores. O sea, los sobreprotectores sí están bien graves porque no pueden ver. No pueden ver. Entonces hay que demostrarle que el hijo sí puede. Y que sobreproteger es desproteger. Cuando tú le dices esto a un papá, cada vez que tú sobreproteges a tu hijo, lo desproteges. Es como si lo dejaras, como ponía el otro día en el curso, yo decía este ejemplo, ¿no? La mamá, el hijo se va a ir de viaje y la mamá le hace una maleta con todo. Es que con todo.
ha querido meter el mundo para que no le falte nada. Pero cuando el hijo está a mitad de camino y abre su maleta, no encuentra nada. No sé si me dejo entender, porque en realidad él no ha construido nada. Entonces, esto es serio, ¿eh? Esto es serio, porque es el que puede estar, estos hijos son los que pueden estar más expuestos a todo. Y los padres no se dan cuenta, ¿no? Entonces, fíjense, esto que les he mencionado es parte del día a día de lo que compartimos en nuestra experiencia de acompañar padres, ¿no? Y acá está el arte de hablar con el de Poncio Pilato, con el angustiado, con el erudito, o sea, con esto me encuentro yo, ¿no? Por eso yo sí estoy convencida de que antes de entrar a una entrevista hay que rezar, porque o viene el Espíritu Santo o patinamos, ¿no? Porque claro, o sea, hay padres que nos sacan de cuadro, ¿no? Nos sacan. Bueno, y ahora voy a cerrar un poquito con algunas estrategias que me parece que pueden servir para el tema de las entrevistas. Voy a salir de acá, espero no confundirme a la hora de compartir pantalla. Vamos a entrar acá. A ver, entramos acá. Galería. Ay, pero no, a ver. Ya. Vamos a ver, compartir. Ah, sí, yo rezo siempre y funciona, dice Fiorella, pero por supuesto que sí. Ah, el anfitrión inhabilitó la función para poder compartir. A ver, Eduardo, creo que sí. ¿No? Perdón, Marta, enseguida. No, tranquilo, no pasa nada. Listo. Ya estamos. Entonces pongo acá aceptar. Ya, acá cerraré. Aceptar pondré. Ya, a ver, vamos a compartir. Acá estamos. Compartir. ¿Lo ven? Sí lo ven, ¿no? Sí. Ya. Bueno. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Que los padres son protagonistas, ya lo hemos dicho, ¿no? Nadie los suple. Los podemos acompañar, pero no los podemos suplir. Entonces, pero no todas las familias comprenden, no todos los padres comprenden esta realidad. ¿Por qué? Hay muchas razones, ¿no? Una de las razones puede ser la falta de información, o sea, porque no entienden en qué consiste su rol, o porque también tienen temor a ser juzgados, criticados, ¿no? Porque hay una suerte también de influencia del mundo, ¿no? En el que sé todo lo que quiero hacer, ¿no? No te inhibas por nada, hoy por hoy es pásatela bien, vive la vida y deja que la vida te viva. O sea, hay una suerte de ideologías, de mensajes en el mundo, ¿no? Que hacen que yo me desligue de mi responsabilidad. Entonces, también por este estilo familiar light, ¿no? Esta vida descartable, ¿no? Todo se usa y se tira, ¿no? Esta vida consumista. O sea, hay un montón de cosas que nos influyen del mundo, ¿no? También este estilo sobreprotector del que acabo de hablar, ¿no? Entonces, hay muchas razones por las cuales los padres dejan de asumir el protagonismo que les corresponde. Y los hijos se la pasan mal. Cuando los padres no quieren ver, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tratar con ambos padres. Este es un tema de dos. Ayer, un caso también difícil en primaria, cité a los padres y vino sobre el papá. ¿Saben lo que hice, no? Le digo, uy, qué bueno verte, le digo, qué gusto, ¿dónde está tu esposa? No, ella no tuvo tiempo de venir. Ay, le digo, entonces me vas a decir que otro día tienes tiempo porque esto lo vemos en equipo. No, me dijo, pero me puedes ir adelantando. No, le dije, no te puedo adelantar. Es que acá el protagonismo de la historia la tienes tú con tu esposa, no nosotros. Así que dime día y hora en la que tú vienes con ella. Y lo regresé a su casita. O sea, tenemos que tratar con los dos. ¿Mm? Y esa es una cultura que necesitamos crear en las escuelas. Eso se tiene que crear en la escuela. Luego, bueno, cuando los padres no quieren ver, obviamente, iniciar una entrevista muy cordial, ¿no? Muy cálida.
cuando los padres no quieren ver, contextualizar la entrevista, ¿no? O sea, mira, qué bueno que has venido, qué importante que estén los dos, nosotros queremos, ¿no? O sea, ubicarte, ¿no? No, yo no quiero que sea un cumplimiento, que cumplo y miento. O sea, voy porque si no, me van a decir que nunca vamos. Ya pues vamos a la entrevista, ¿qué vamos a hacer? No. O sea, yo no quiero que vengas por eso. Yo quiero que vengas porque te importa tu hijo. No puede ser que a mí, que soy la maestra, me importe más tu hijo que a ti. Es que eso no está bien. Entonces, luego empezar por lo positivo. ¿Por lo positivo de quién? Del alumno. Y ahí entraba un poco lo que acabábamos de hablar antes, ¿no? ¿Qué cosa era lo que acabábamos? ¿Qué cosa es lo que estábamos hablando antes? Estábamos hablando de que teníamos que conocer, ¿no?, a este alumno. Entonces, empezar por el talento del alumno. Mira, el chico puede ser un desastre, hablando así, ¿no? Como decía Ricardo Palma, a calzón quitado. Pero yo tengo que encontrarle el brillo a ese alumno. Es un desastre académicamente, le falta, no sé, le falta criterio para decir las cosas, a veces coge las cosas de sus compañeros, ¿no? Sin embargo, es 100%, por decir, solidario. Y ahí lo voy a coger. A los alumnos, a las personas, a los seres humanos, hay que jalarlos de donde brillan, no de donde no brillan. No voy a agarrar, pues, a un peque de su capricho. No voy a agarrar a un adolescente de su rebeldía. Lo voy a agarrar de su talento musical. Y este es el tema. Entonces, lo positivo. Luego, describir hechos concretos. Cuando los padres no quieren ver, vamos al grano, ¿no? Sin exagerar, al grano. Luego, decir con criterio y con fineza. Y también, porque es un arte esto, saber qué cosa también me tengo que callar. De ahí viene el criterio y el sentido común de quién lleva la entrevista, ¿no? Y luego, mostrar este futuro sin angustiar, ¿no? Mira, entonces, o sea, decir la verdad, sí. Decirle positivo, sí. No negarla, efectivamente. Pero tampoco angustiar al padre, ¿no? Porque puede ser que se angustie y puede ser que diga, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a esta entrevista porque para que me cante una sentencia esta maestra, este profesor, yo no regreso más. Y no regresa más. Entonces, tienen que ser, bueno, asertivas, ¿no? Esta habilidad social, ¿no? O sea, la asertividad viene de parte de nosotros, ¿no? De tal manera que podamos crear rapport, ¿no? Podamos crear rapport, es decir, esta confianza, ¿no? Esta sintonía, ¿no? Entonces, la idea es podernos expresar con claridad, ¿no? No lanzar comentarios sutiles, sino claros, que nos vean transparentes, prudentes, ¿no? Y también manteniendo el equilibrio cuando los momentos a veces pueden ser un poquito álgidos en una entrevista. Entonces, ¿qué actitudes ayudan? Pues lo que acabo de decir. Una real vocación. Y eso, profesores, se siente, se nota. Es como una pasión, ¿no? Que se te sale a la hora que hablas, cuando miras, cuando escuchas. Es una real vocación, por eso lo he puesto así, es una real vocación, ¿no? Luego el rapport, ¿no? Esta química, esta mirada, ¿no? Y luego la serenidad, el conocimiento, el respeto, ¿no? La palabra también es un vocabulario propio, ¿no? Propio, fino. Algunos principios, ¿no?, que nos pueden ayudar. Esto es importante. ¿Todos los padres pueden cambiar? Sí. ¿Por qué? Porque la persona es siempre un además, siempre perfectible. Siempre perfectible. ¿Qué cosa es lo que nosotros queremos lograr con los padres? Los queremos ayudar a que puedan ver y decidir,
Sin decisión de los padres no hay protagonismo. ¿Ok? Sin decisión de los padres no hay protagonismo. ¿Por qué? Porque no me doy cuenta de qué es lo que tengo que hacer. Y por lo tanto, la acción educativa, pues, no funciona. ¿De qué depende el futuro de un hijo? De la acción educativa de sus padres. Por eso, recordemos que para poder educar, ¿qué necesitamos? Conocimientos e intencionalidad. Tengo que saber, pero luego tengo que saber también que tengo una meta y tengo que luchar por esa meta. Es lo mismo que le pasa a nuestros alumnos en la preceptoría. Cuando yo acompaño a mis preceptados, yo les digo, vamos a ver, te han entregado tu reporte de notas. Cuéntame, autoevalúate. No, Frau, es que este profesor no explica bien. Autoevalúate. ¿Por qué te sacaste esa C? Pero yo hice mi mejor esfuerzo, ¿ya? Yo te creo, pero de repente hay estrategias que te han faltado. Pensemos. Y algo parecido hacemos con los padres. Entonces, algunos principios, todos tenemos derecho a cambiar de opinión, todos tenemos derecho a equivocarnos, a ser respetados, ¿no? A tener diferentes puntos de vista, ¿no? de vista, a decir no sin sentirnos culpables, y etcétera, ¿no? Todos tenemos derecho a tomarnos nuestro tiempo. Miren, algo que tenemos que hacer es respetar el tiempo de cada familia. ¿Por qué? Porque cada familia tiene su propio estilo familiar y es preciso que nosotros respetemos los ritmos de aprendizaje de los padres. Yo les he dicho que nosotros ayudamos a los padres a ser mejores padres, pero unos aprenden más rápido y otros aprenden más lentito, ¿no? Entonces, hay que saber acompañarnos. Entonces, todos y los padres también. Entonces, vamos a ver 4 técnicas, y con esto voy a terminar. ¿Qué ocurriría si? ¿No? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si los padres se ponen a la defensiva? ¿No? Entonces, hay una técnica que se llama el banco de niebla, ¿no? Entonces, da la razón en lo que consideres que puede haber de cierto en las críticas, pero negándote a la vez a entrar en mayores discusiones, ¿no? Esa es un poco la técnica, ¿no? O sea, da la razón en lo que consideres que puede haber de cierto, porque un papá puede venir y presentar una queja, y puede tener razón, ¿por qué no? Pero negándote también a entrar en mayores discusiones. Entonces, por ejemplo, ¿no? Mi hija no está contenta acá. Ella es muy hábil y hasta ahora no lleva la medalla del yo puedo. Es una medalla, digamos que es un premio dentro del aula, ¿no? ¿Me estás diciendo que es una malcriada? ¿Eso me estás diciendo por eso no lleva la medalla? Ya he dicho muchas veces que la sienten con sus amigos, ¿no? Pero la pobre está sufriendo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la maestra le puede contestar, ¿no? Carmen, después de que, o el profesor, ¿no? Después de que te vas, ¿no? Se queda un poquito insegura tu hija, pero el resto del día disfruta mucho de las actividades dentro y fuera del aula, ¿no? Esa es una niña inicial. Es verdad, es sumamente hábil, pero hace las cosas cuando ella quiere y como quiere. Ajá. O sea, es caprichosa. Te estoy proponiendo unir intenciones educativas para que todas las habilidades intelectuales que tiene, la ayuden junto con una voluntad educada. Porque nosotros no solo somos inteligencia, también somos voluntad. Yo puedo ser brillante, normal, superior y ser una caprichosa terrible. Entonces, está con sus amigos y también con otros niños, porque eso le ayuda a saber manejarse en otras circunstancias y con otras personas. ¿Qué le está dando la maestra? Fundamentos a la queja de la mamá. Yo he dicho que se siente con sus amigos. Está con sus amigos y también con otros niños, porque eso le hace bien, ¿no? Entonces, cuando le dice, no, es verdad, es sumamente hábil, pero hace las cosas cuando ella quiere y como quiere. Ah, ¿me estás diciendo que es una malcriada? No, te estoy proponiendo unir intenciones educativas.
¿no? O sea, una respuesta coherente, ¿no? Yo no he venido a pelearme contigo, acuérdense lo que les explicaba antes, ¿no? Yo he venido a unirme. Pero si la maestra o el maestro pisa el palito, mi hija no está contenta acá. Ah, ¿por qué me dices eso? Yo la recibo con cariño y ella me quiere. A la defensiva, ¿quién? La maestra. Ella es muy hábil y hasta ahora no lleva la medalla del yo puedo. Si no hay esfuerzo, no hay medalla. Dime, ¿tu hija se esfuerza en casa? Eso le cae fatal, pues, a la mamá. ¿Me estás diciendo que es una malcriada? Mira, ella no obedece. Y es porque en casa faltan límites, firmeza y horarios. ¿Se dan cuenta? Probablemente es verdad. Probablemente falta límites, firmeza, pero yo no se lo puedo decir así, pues. Yo he dicho muchas veces que la sienten con sus amigos. En el preschool hay unas normas y hay que respetarlas, punto. O sea, les he hecho la diferencia de las respuestas de arriba y las respuestas de abajo frente a las mismas preguntas, ¿no? Entonces, a veces yo he entrado a entrevistas con maestras jóvenes, ¿no? Y muchas veces pisan el palito justamente en esta parte de acá. En la parte donde están las X, ahí. Entonces, acuérdense, banco de niebla, da la razón en lo que consideres que puede haber de cierto en las críticas, pero negándote a la vez a entrar en mayores discusiones. No te pelees. El disco rayado es buenísimo. Es una técnica extraordinaria. Consiste en que repites tu propio punto de vista una y otra vez con serenidad, sin entrar en ninguna discusión, con una serena firmeza. ¿Por qué el colegio exige tanto a mi hijo? Es aún un niño pequeño. Esa típica madre sobreprotectora, ¿no? Me parte el corazón que me diga que él no sabe leer y los otros niños sí saben leer. Me parte el corazón. ¿Y qué vas a hacer con tu corazón partido? Habrá que poner algunas técnicas, entonces. ¿Por qué el colegio exige tanto? Mi hijo es aún un niño pequeño. Porque queremos que Daniel se sienta valioso e importante de hacer cosas por su propio esfuerzo. Lo que hay que conseguir es que tenga experiencia de logro en lo que se propone. ¿Cómo un niño tiene experiencia de logro? Porque le enseño a hacer las cosas. No hagas por el hijo, no hagas por tu alumno lo que tiene que hacer, ¿no? Esa es una clave de oro. Pero cuando el padre es sobreprotector, no lo entiende. Entonces, me parte el corazón que me diga que él no sabe leer y los otros niños sí. Daniel es muy hábil, pero le falta creer que sí lo puede hacer y que lo hace bien. Claro, si la mamá lo sobreprotege, no es seguro. Él leerá con su esfuerzo y nuestra ayuda, sin apurar su aprendizaje. Lo importante es que vaya teniendo logros pequeños y se los reconozcamos. ¿Los logros de quién? De él, por sus esfuerzos. A los hijos hay que darle un poco menos de lo que necesitan para que lo que les falte se lo merezcan. Y cuando yo le digo eso a los padres dicen, ¿cómo? A los hijos hay que darle un poco menos de lo que necesitan para que lo que les falte se lo merezcan. Lo suden, les cueste. Entonces, ¿por qué el colegio exige tanto? El estilo de nuestros colegios es exigente y ustedes lo sabían cuando escogieron el proyecto educativo. Así que saben que esa es una pésima respuesta. Entonces, ¿qué cosa es el disco rayado? Le vuelvo a decir lo mismo. Queremos lo mejor para Daniel. Daniel es un chico que puede mucho. Vamos a darle la oportunidad. No, pero bla, 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 bla. Mira, cuando él quiere hacerlo, lo hace. Pero él necesita seguridad. Vamos, y así, y vuelvo, ¿no? Luego viene la aceptación negativa. Esa técnica nos enseña a aceptar nuestros errores y faltas sin tener que excusarnos tanto por ello mediante el reconocimiento decidido y comprensivo de las críticas que nos hacen a veces los padres. A propósito de nuestras características negativas, reales o supuestas. Quiero decirte que al revisar el informe de progreso del niño, de mi hijo, ha tenido A en el primer y segundo trimestre de corte personal, y ahora le pones una C, sabiendo que él viene impecable, el papá molestísimo. Respuesta, lo siento, ha sido un error involuntario, lo rectificaré. Ya está. Puede ser que el papá te lo diga de mala manera, que no te tendría que decírtelo de mala manera, pero es de valientes reconocer. Mira, lo siento. O pierde cuidado que revisaré mi planillón de notas, gracias por tu aporte.
A los padres los educamos cuando contestamos como debemos contestar. O, tienes razón, he confundido su nota con la de otro niño. Mira, yo lo arreglo, no te preocupes, gracias. ¿Ya está? Pero si nosotros nos ponemos a la defensiva, qué raro lo que me dices con Javi. Lo que ocurre es que él se ha olvidado 2 veces su bolsa de aseo y eso le ha bajado toda la nota. Ahí la arruinamos, ¿no? Tenemos que reconocer que nos equivocamos con toda sencillez. Parte de la confianza que el padre también tiene en nosotros, a pesar del error. Aceptación positiva, ¿no? La anterior fue aceptación negativa, aceptación positiva. Consiste en la aceptación asertiva de la alabanza que nos den, pero sin desviarnos del tema central. Efectivamente, soy una persona generosa, pero no cambiaré esa nota. Ay, Frau, tanto que se ha esforzado mi hijito. Usted debería ponerle pues ahí su nota porque él ha hecho. Efectivamente, soy una persona muy generosa, pero no cambiaré esa nota. Realmente me gusta ayudar, pero ella debe esforzarse por hacer sus tareas sola. Frau, ya va a ser en el próximo semestre sus tareas sola, ¿no? Ella tiene que hacerlo ya y tuvo que hacerlo antes. Pero si yo respondo, sí, todos dicen todos dicen eso, que soy la mejor tutora, y me alegra que ustedes lo reconozcan. Hace 25 años trabajo en este colegio, hace 30 años, soy una institución, soy uno de los pilares de la institución. Es fatal, pues, ¿no? Ojalá otros padres apreciaran las cualidades que usted aprecia en mí. Bueno, ya para qué les cuento eso, ¿no? Esa maestra hay que mandarla en jet a su casa, en jet, ¿no? O ese profesor, ¿no? Bueno, y el compromiso viable, ¿no? Puede ser muy asertivo y muy práctico siempre que no esté en juego el respeto que nos debemos a nosotros mismos, ofrecer a la otra parte algún compromiso difícil de cumplir o contrario a las normas. Vamos a ver, ¿qué es esto? De acuerdo, dice la maestra. Ustedes controlan más las tareas y yo les facilitaré una nueva fecha de entrega para ese trabajo. Ustedes promoverán la lectura en casa y yo facilitaré los libros que sean de su interés. O sea, estamos uniendo intenciones educativas, ¿no? Somos un equipo, ¿no? Yo facilito esto y ustedes hacen esto. Pero si yo le contesto, las reglas son iguales para todos, no veo la forma de hacer de su niña un caso especial. La mamá no quiere que hagas un caso especial, sino quiere que la ayude en esa necesidad que tiene ella y que no tienen los demás. Eso se llama personalizar la educación. Y finalmente, yo pediré a cada profesora que le dé una nueva oportunidad. Tampoco. No necesariamente. Entonces, fíjense qué fino tenemos que hilar, ¿no? Para poder crear un vínculo seguro y tener una actitud coherente con los padres. Y finalmente, creo que esta es la última, información gratuita. Consiste en escuchar activamente la información que nos dan los demás, sin habérsela pedido nosotros, y de ahí partir para solicitar más datos y seguir la conversación. Entonces, información gratuita, o sea, esa que te llega así, ¿no? Comprendo, gracias por compartir conmigo este problema. Punto. Porque es una información que no la has pedido, pero que la recepcionas. Luego, contestar. No estamos aquí para hablar de sus problemas laborales. O tengo tiempo limitado, por favor, lleguemos a un acuerdo. Es absolutamente cortar a un padre, ¿no? Entonces, hay que tener ese sentido común para poder recepcionar también lo que los padres nos dicen. Entonces, acá en las entrevistas, nuestras intervenciones no deben parecer como si quisiéramos dar lecciones, ¿no? Y más bien tiene que notarse como que realmente nos preocupa, ¿no? Este bien de alumnos o alumnas, ¿no? Y si el padre está agobiado y se queja, hay que dejarlo que se desahogue. Hay que dejarlo y escucharlo. Porque si ustedes cortan a un padre que viene con toda la viada, olvídense. Va a hablar el doble. Se va a frustrar más y va a hacer trizas el chat del salón. Entonces, astucia para el bien. Astutos para el bien. Y evitar discusiones. Si el padre es agresivo,
escúchale, si insiste, de decirle que tal vez sea mejor hablar en otro momento. Yo lo he hecho alguna vez. He tenido que cortar una entrevista. Creo que en este momento no está en disposición de seguir la entrevista, pero a mí me importará mucho volver a conversar con usted en el momento oportuno. ¿No? Muchas gracias. No, pero yo... Muchas gracias. O sea, ¿hay situaciones límites en una entrevista con padres? Sí. Pero lo que nunca podemos perder es el autocontrol y la amabilidad. Ahí madurez absoluta ¿de quién? De nosotros, ¿no? De nosotros, de los docentes, ¿no? Pues un poquito esto ha sido lo que he querido compartirles, ¿no? Una pincelada de algunas estrategias que a veces se nos presentan en el día a día, ¿no? Y que creo que también con los años ya vamos manejando muy bien, ¿no? Así que, pues no sé si hay alguna pregunta, encantadísima. Muchas gracias, Marta. Realmente sumamente útil lo que, lo que recomiendas. Estos modelos de padres también, ¿no? Que yo creo que en la vida del docente a lo largo del ejercicio de su carrera, de su vocación, se encuentran, ¿no? Con todos estos tipos de padres. Y las herramientas que nos has brindado también sumamente valiosas, ¿no? Porque a veces lo que mencionabas sobre el autocontrol, ¿no? Qué importante cuando, sobre todo en este contexto de pandemia, cuando vienen los padres cansados, estresados, ofuscados, exigentes, ¿no? Bueno, si alguien quisiera compartirnos algo, hacer alguna consulta, una pregunta, un comentario, estamos abiertos. Veo en los comentarios que están escribiendo. Bueno, yo quería preguntarle a Marta, bueno, ante todo agradecerte, Martita, te conozco tantos años, pero siempre aprendemos tanto de ti y de tu experiencia, y bueno, en esta oportunidad, sí, a lo largo de todos estos años también he visto cómo las familias han evolucionado, algunas para bien y otras quizás no para tan bien. ¿Cómo hacer cuando, por ejemplo, no podemos lograr que vayan papá y mamá porque son familias disfuncionales o monoparentales, ¿no? Entonces, bueno, de las orejas no lo podemos lograr. No sé qué Correcto. otra forma, ¿no? A veces también con cariño, yo a veces lo que hago es compartirles videos, tratar de alguna forma de que asistan los dos, ¿no? Pero bueno, saben que si van los dos probablemente va a acabar en un ring de box, entonces prefieren no ir. ¿Qué Sí, podemos hacer? sí, es verdad, eso pasa, ¿no? Bueno, yo creo, como bien has dicho tú, ¿no? O sea, con mucha cautela, con mucha paciencia por separado, ¿no? Ir trabajando el terreno. O sea, mira, entendemos, ¿no? Que ustedes, digamos, pues no tengan ya una relación de esposos, ¿no? Y que esta relación, de alguna manera, está separada, ¿no? Pero el protagonismo de la historia de sus hijos la van a seguir teniendo siempre. Con lo cual, tenemos que anteponer, ¿no? Estas situaciones de mayores, porque las necesidades de tu pequeño son estas. Entonces, piénsenlo, ¿no? Porque es lo que toca. O sea, más allá. Entonces, ustedes siguen siendo papás. Entonces, es como llamarlos a la reflexión, pero por separado. Yo he hecho ese trabajo por separado, ¿no? Y decir, miren, y además, eh, no le suma a la autoestima de tu hijo ver que papá y mamá se pelean, ¿no? O no pueden estar uno delante del otro. O sea, ese es un tema que pasa por una decisión grande de un adulto y por un tema de madurez. Y si no podemos, trabajémoslo con alguien. Yo he invitado a muchas personas a que entren en un trabajo personal con alguien que los ayude, un psicólogo, porque claro, a veces llegamos a unos puntos bien severos, ¿no? En que no puedo. Ni siquiera ya se trata de que no quiero, sino de que no puedo. Entonces, no es fácil, no es fácil, pero también he visto con mucho beneplácito, ¿no? Que cuando el padre lo repiensa, ¿no?
se sobrepone a esto y por lo menos trata de sobrellevar. Porque mira, esto que pasa delante de nosotros pasa constantemente y cotidianamente en la vida del niño, que ve a dos bandos, ¿no? Entonces el niño empieza a manipular a los dos. El niño empieza a no entender si lo quieren o no lo quieren. O sea, el trastoque de esta decisión equivocada de los padres es demasiado lapidante en la vida de los chicos. Es duro, duro. Entonces, creo que nosotros tenemos que hilar con mucha cautela, con mucho respeto y hacer hasta donde podemos. Esa es la verdad. Hasta donde podemos. Pero hay que hacerlo. Y yo lo haría por separado, por separado. ¿Sí? Gracias, Eso. Martita. Mil gracias. Genial, muchas gracias. Aquí hay un comentario que me parece muy interesante de Ana María. Nos dice que agrega que los padres difíciles son los que nos hacen crecer y enriquecen nuestra labor educativa, ¿no? Así es. Yo creo que, no sé, pienso que cuando todo va bien y es muy lineal, no salimos de nosotros mismos, no hay estos baches, no nos ejercitamos, se dificulta crecer, ¿no? ¿Qué opinión tienen con respecto a este comentario? Partiendo desde el punto de vista antropológico, no damos por perdido a nadie. Yo creo que frente a un docente, un orientador, frente a unos padres que podríamos llamar, pues, difíciles, ¿no? Pues se reinventa y se vuelve más creativo y desarrolla una suerte de habilidades para poder ayudar a esos padres, ¿no? Yo lo entiendo así. Recuerdo mucho, hace muchos años estaba yo en un infantil, dirigía el infantil, y una maestra me decía, mira, con estos padres yo no puedo más. O sea, no hay forma que yo ayude a estos padres. Yo le decía, mira, yo te doy hasta mañana para que tú me digas cómo los vas a sacar adelante. Lo último que tú me puedes decir es que tú no puedes con los padres. Es como si yo te dijera, estás desahuciada y te me mueres, pero te me mueres ya, porque encima estás muy mal. Entonces, no, Marta, pero es que no me entiendes. Sí te entiendo. Tú tienes que hacer todos tus esfuerzos, tienes que usar toda tu creatividad, toda tu ciencia, todo, y si no, acá estamos un equipo de trabajo, acá estamos un equipo, ¿no? Pero tú me tienes que decir al final del año que estos padres te los metiste al bolsillo, y para eso te reinventaste. ¿Ya está? Ya está. Bueno, así pasó con muchos papás, ¿no? Otra cosa que a mí me desconcierta, y se los comparto, no sé si les parecerá, si les pasará, ¿no? Oye, ponme en el plan de mejora el talento primero siempre el talento del alumno, y después ponme el punto de mejora del alumno. Y tengo maestras que me dicen, ay, Marta, estoy preocupadísima porque este chiquito es bien lindo, pero no tiene ni un talento el pobre. Digo, anda, ¿no llegó a la repartición de talentos el pobre de Dones? ¿No llegó? No, pobrecito. Y dentro de mí me van a disculpar y digo, pobrecita, tú, que estás más ciega, oye, le digo, tú me vas a mirar mejor a este chiquito. O sea, reinventa tu mirada, porque este chiquito tiene un tesoro que no has descubierto. Así que vamos a buscarlo. Claro, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice Ana María es cierto, ¿no? O sea, unos padres complicados, difíciles, que son mi reto, son mi oportunidad, ¿Aló? son mi oportunidad. Creo que se filtró por ahí, ¿no? No sé, Ernesto, a ver, ¿qué piensas tú? De acuerdo, y de acuerdo con Ana María, en realidad es como en toda labor, en muchos casos las situaciones difíciles nos van curtiendo, ¿no? Y nos van haciendo cada vez más expertos en lo que estamos realizando, ¿no? Enriquecen nuestra labor, nos hacen crecer también como profesionales. Y padres difíciles vamos a encontrar de todas maneras. De todas maneras vamos a encontrar padres difíciles, una entrevista más complicada que otra. Ya depende mucho de la experiencia que tenga el tutor para afrontar. De hecho, como comencé yo entrevistando, estoy hablando hace ya más de 18 años, a lo que puedo hacer ahora, claro, esa mirada en retrospectiva
es completamente distinto a lo que podría realizar ahora, y justamente tiene que ver mucho con estas experiencias, ¿no? De encontrar padres con diferentes características, y padres que en algunos casos te pueden complicar la entrevista, ¿no? Esto de una situación de discusión en medio de la entrevista entre los papás se presenta bastante. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué podemos hacer en ese momento? En algún momento he tenido que también parar una entrevista y decirles que mejor nos encontramos en otro momento, ¿no? Con los padres separados también sucede lo mismo, ¿no? Con padres separados, hacerles entender primero que el objetivo primordial es el bien de su hijo, y que para eso se necesita que estén los dos presentes en una entrevista. Pero, como dices, Marta, si las cosas van a estar muy complicadas y vamos a estar más en evitar un conflicto muy grande en la entrevista y no centrarnos en nuestro objetivo, que es la mejora de nuestro alumno, entonces en muchos casos es mejor decidir las entrevistas por separado, y se tiene que hacer así, ¿no? Entonces, sí, coincido mucho con Ana María. Este tipo de padres complicados, las entrevistas en sí complicadas, son las que nos van puliendo, curtiendo un poco en nuestra labor educativa. Genial. Muchas gracias entonces, Marta, muchas gracias Ernesto, muchas gracias a los que nos han quedado hasta el final. Nos vamos entonces con este reto, ¿no? Propuesto de acoger a estos padres difíciles y de reconocer siempre el valor y talento en los estudiantes. Y nos encontraremos en el siguiente conversatorio. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches y un abrazo muy fuerte desde Antesala. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches.